Cuando tenía 14 años solía hacer muchas veces de niñera en mi vecindario durante el verano. Realmente me gustaba. La paga era razonablemente buena, y me divertía haciéndolo. De todos modos, una calurosa noche de julio me pagaron para cuidar a un niño de 9 años. Creo que se llamaba Jamie. Sus padres me pagaron $215 para cuidarlo durante la noche y me aseguraron que volverían a primera hora de la mañana siguiente. No estaba muy preocupada. Había hecho un par de trabajos nocturnos antes, así que conocía las reglas. Jamie era un niño muy callado, pero aparentemente dulce, con un pelo rojo oscuro impactante y ojos verde pálido. Cuando me presenté, solo dijo, «Eres bonita», y luego volvió al dibujo en el que estaba trabajando. No hablamos mucho, ya que estaba absorto en su dibujo y no quería molestarlo. Un par de veces lo sorprendí mirándome fijamente, y le pregunté si necesitaba algo. Su respuesta siempre era la misma. «No, pero tú sí. Te verías más bonita de rojo», decía, pasando su dedo por sus mejillas de oreja a oreja. Por supuesto, esto me parecía extraño, pero pensé que solo era un balbuceo infantil. Finalmente, alrededor de las 8:30 lo mandé arriba a dormir. Me pareció interesante que no protestara. La mayoría de los niños con los que había trabajado solían pelear, pidiendo 10 minutos más. Pero él simplemente se levantó en silencio, recogió sus dibujos y se fue a su habitación. Yo también estaba bastante cansada, así que tan pronto como él estuvo en la cama, me fui a dormir en el sofá de abajo. A eso de la 1 de la mañana escuché a alguien en las escaleras. Era Jamie. Pensé que venía a buscar un vaso de leche caliente o algo así porque había tenido una pesadilla o algo por el estilo. Estaba súper cansada y realmente esperaba que no me hiciera levantarme a revisar su armario en busca de monstruos o algo tonto como eso, lo cual me había pasado antes. Así que seguí fingiendo que estaba dormida. Mi predicción resultó correcta cuando lo escuché entrar en la cocina. Después de unos momentos de trajinar allí, lo escuché entrar en la sala donde yo estaba durmiendo. Continué fingiendo que estaba dormida, con la esperanza de que se fuera. Pero extrañamente no lo hizo. Simplemente se quedó allí, justo al lado del sofá, sin decir una palabra. Abrí un poco los ojos para ver que tenía una sonrisa espeluznante y desquiciada en su rostro y las manos detrás de su espalda. Se inclinó y susurró en mi oído, «Sé que estás despierta, te verías tan bonita de rojo». Luego sacó una de sus manos de detrás de su espalda y colocó un papel arrugado en mi mano, uno de sus dibujos, supuse. Se quedó un momento más a mi lado y luego se dio la vuelta para regresar arriba. A la luz pálida de la luna que entraba por una de las ventanas exteriores, pude distinguir débilmente el brillo metálico del gran cuchillo de cocina que tenía en la otra mano mientras me miraba. Naturalmente, estaba muerta de miedo. Llamé a mi mamá en pánico y le conté todo. Ella vino a recogerme y llamó a los padres de Jamie. Ellos llegaron temprano a casa y me pagaron casi el doble de la cantidad acordada por los problemas causados. Nunca volví a ver a Jamie ni a sus padres después de eso. Cuando regresé a mi casa después de todo ese lío, estaba demasiado nerviosa para dormir. Finalmente, reuní el valor para mirar el dibujo que Jamie me había dado. Era un boceto moderadamente detallado de mí. Era un buen artista, debo admitirlo, con la boca abierta de oreja a oreja. La sangre brotaba por todas partes de la herida, y en el fondo la palabra «muere» estaba escrita una y otra vez en letras grandes y gruesas. No tengo idea de qué demonios le pasaba a ese niño, pero creo firmemente que si no me hubiera despertado esa noche, no estaría aquí para contar esta historia. Hace unos años, aproximadamente un año después de que mi papá recibiera un gran ascenso en el trabajo, mi familia se mudó a los suburbios, a una zona mucho mejor de la ciudad en la que vivíamos antes. Todos estábamos extremadamente felices con la mudanza y nuestra calidad de vida mejoró mucho. Yo tenía 15 años en ese entonces y estaba ansiosa por ganar algo de dinero para mí. Pronto obtendría mi licencia de conducir, y si iba a disfrutar de mi libertad al máximo, por supuesto, necesitaría dinero. Así que me puse a hablar amablemente con todas las familias vecinas, mencionando todo el trabajo de niñera que había hecho en mi antiguo vecindario. Nunca había trabajado como niñera antes, pero pensé que no necesitaban saberlo. Pronto, mis noches de viernes y sábado estaban completamente ocupadas con trabajos de niñera que traían cantidades ridículas de dinero por muy poco trabajo. Normalmente solo tenía que cuidar de 1 o 2 niños durante un par de horas antes de acostarlos, y rápidamente me acostumbré a mis tareas.
La mayoría de los trabajos eran aburridos, pero los niños Miller siempre eran una tarea difícil de cuidar. Los Miller vivían en la casa justo al lado de la nuestra, y tenían gemelos idénticos que eran una pesadilla de vigilar. Sus nombres eran Jack y Michael. Jack era un niño callado, y siempre fue mi favorito entre los dos. Michael, por otro lado, era hiperactivo y constantemente ruidoso. Le gustaba mandar a Jack, y en más de una ocasión, salía a preparar un bocadillo para los niños o iba al baño solo para volver y encontrar a Michael tratando de golpear a Jack sin sentido en el suelo. No habría pensado mucho en ello, los niños son niños, pero había algo en la forma en que Jack interactuaba con Michael que me desagradaba. A veces se encogía de miedo ante él y cerraba los ojos. Cuando hacía esto, Michael se inclinaba y le susurraba al oído. Nunca pude entender lo que Michael decía, y la única vez que intenté inclinarme para escuchar, Michael levantó la cabeza y me miró, claramente enojado porque intentaba escuchar. Solo es un niño de 5 años, pero algo en eso me daba escalofríos. Jack le hablaba, y a veces parecían llevarse bien. Siempre al final de la noche, Jack me rogaba que no le contara a sus padres sobre cualquier cosa mala que Michael hiciera. Unas cuantas veces, le dije que ya había tenido suficiente, y que se lo contaría de todas formas. Pero la mirada de miedo en sus ojos, después de decirlo, siempre me impedía hacerlo. Al final de la noche, sus padres subían a la habitación que los niños compartían, los revisaban, y luego bajaban a pagarme. Luego me iba. Hice esto probablemente 12 veces para los Miller. Hace un año, después de una noche particularmente mala, en la que Michael se portó horrible y atormentó a Jack, decidí que finalmente era hora de contárselo a sus padres. Acosté a los niños y decidí no mencionar mis planes a Jack. Cuando los padres de los niños llegaron a casa, se lo conté de inmediato. La expresión en sus rostros cuando mencioné el comportamiento de Michael me hizo arrepentirme instantáneamente de haber mencionado algo. Me pagaron sin decir una palabra y el señor Miller me pidió que me fuera. Dijo que apreciaban todas las veces que había hecho de niñera para ellos, pero que no esperara más llamadas de ellos. Salí de la casa atónita. No tenía idea de qué podía hacerlos actuar de esa manera. El siguiente fin de semana, estaba en casa de otros vecinos, los Howard, para cuidar a sus hijos, y les pregunté si había alguna razón por la que tratar de hablar con los Miller sobre Michael los molestaría. Me senté horrorizada mientras la S.R.A. Howard me contaba la historia de cómo, 3 años atrás, Michael había sido atropellado y muerto por un coche después de correr hacia la carretera justo enfrente de su casa. No sé cómo explicar lo que vi tantas veces en casa de los Miller, pero naturalmente dejé mis trabajos de niñera después de eso. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, cuidando a mis primas. Mis primas eran 2 niñas y tenían menos de 10 años en ese momento. Su casa estaba en un suburbio acomodado, con un gran patio delantero y trasero, y las casas de los vecinos estaban a una buena distancia. El patio trasero terminaba al borde del bosque. Pasamos la mayor parte de la tarde jugando afuera. Cuando llegó el momento de entrar, la más joven de las 2 niñas no estaba por ninguna parte. Envié a la mayor adentro y fui al borde del patio donde estaban jugando. La vi de espaldas, inmóvil. Seguí llamándola por su nombre, pero no respondía. Miré hacia donde ella estaba mirando, hacia el bosque, sin ver nada más que árboles en el crepúsculo que se aproximaba. ¿Alguna vez has intentado uno de esos pósters de ojo mágico? Donde es un gran patrón desordenado, pero si te enfocas justo aparece la imagen de la nada. Así fue. De repente estaba mirando el rostro de un ciervo. Algo estaba mal con él, parecía enfermo o herido o algo así, con piel suelta y parchada y una cara deformada y plana. Mi padre era cazador y ocasionalmente señalaba ciervos que tenían enfermedades y no valía la pena cazarlos. Esto me recordó a eso. Temiendo que el animal fuera peligroso, llevé a la niña detrás de mí mientras retrocedíamos. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos, nos dimos la vuelta y corrimos. Lo escuché moverse justo dentro del límite del bosque, con ramas que se rompían ruidosamente mientras avanzaba. Entramos y cerré la puerta corredera de vidrio de golpe. Mirando afuera, no pude verlo en absoluto. La noche continuó con normalidad hasta que escuché un golpe en la puerta trasera. «Hola, ¿hay alguien en casa? Necesitamos ayuda aquí afuera». Estaba confundida. Las niñas reconocieron la voz y explicaron que era su vecino de enfrente.
Les dije que esperaran en la sala de estar. Miré por la puerta trasera y vi a alguien parado allí. Repitió las mismas palabras y le expliqué que no nos permitían salir. Recuerdo pensar que se veía raro, como si no pudiera mantenerse de pie. Se movía incómodamente de una pierna a otra. Seguí diciéndole que no, y él seguía repitiendo lo mismo. Finalmente, se dio la vuelta y se fue de nuestro porche, fuera de la vista. Fui y les expliqué a mis primas que no podíamos abrir la puerta a nadie, y que todo estaría bien siempre que nos quedáramos en el interior. Alrededor de una hora más tarde comencé a notar un sonido. Era un sonido suave pero metódico que rodeaba lentamente la casa. Cada puerta y ventana temblaba ligeramente. Entré en modo de pánico asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. Nos quedamos en el dormitorio el resto de la noche, acurrucadas en el miedo por los sonidos del exterior. Finalmente, hubo un golpe en la puerta, y la voz de su madre llamó. Todas corrimos hacia la puerta, agradecidas de que la noche hubiera terminado. Dudé en la puerta, pensando para mí misma que era extraño que no se hubiera dejado entrar. Cuando tentativamente alcancé la perilla, un sonido vino de la cocina. Todas saltamos ante el ruido repentino del teléfono. Me apresuré a contestar. Estamos llegando un poco tarde. Estaremos en casa en 20 minutos. La voz de su madre se escuchó. No recuerdo si dije algo. Todas estábamos en shock. Los padres llegaron a casa en menos de una hora. Hasta donde yo sé, no pasó nada más esa noche. Lo único que aún recuerdo fueron los pares de astas oscuras que quedaron a un lado del porche. La historia que estoy a punto de contar es un poco difícil para mí por dos razones. Una es que la parte principal ocurrió cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, lo que hace difícil recordar la mayoría de los detalles, lo cual es parte de la razón por la que me ha perseguido durante 20 años. La otra razón es que esta historia me hace sentir incómodo, incluso al pensar en ella, y esta podría ser solo la tercera vez que realmente la cuento completa. Un rápido contexto de esta historia es que nací y crecí en una familia extremadamente unida y grande. Todos vivíamos a aproximadamente 1 milla de distancia unos de otros alrededor de un gran parque en un pequeño pueblo de Texas. Un dato curioso para los fanáticos del horror. Este parque es el lugar actual de la mayoría de los asesinatos de La ciudad que temía el atardecer. Ahora, mi familia estaba llena de tíos y tías, y diría que los veía a todos, al menos una vez por semana, durante toda mi infancia. No puedo enfatizar lo suficiente cuán unidos éramos mientras crecía, y cuán confiables eran todos, ya que esto juega un papel importante en esta historia. Entonces, esta historia surgió recientemente entre mi hermano mayor, mi madre y yo porque hablé sobre una serie de pesadillas, que básicamente me han plagado desde que tengo memoria. Estas pesadillas siempre son muy similares, y básicamente consisten en mí, siendo un niño pequeño en mi casa de la infancia, intentando escapar de mi casa mientras algo horrible me persigue. Ese algo nunca se ve realmente, pero es más como si sintiera que una persona enorme me acecha desde la oscuridad y siempre me atrapa antes de que pueda salir. Esto generalmente resulta en que me despierto sudando. Estos sueños siempre parecen centrarse en estos recuerdos muy vagos pero extrañamente detallados de una niñera que una vez tuve. Aquí es donde se pone raro. Estos recuerdos que tengo son casi como sueños. Recuerdo muy específicamente los detalles de lo que estaba sucediendo y los sentimientos que tenía durante ese tiempo, pero todo lo demás estaba fuera de alcance. Esto también aplica para la niñera. Recuerdo que era una mujer blanca de mediana edad, pero no puedo por nada del mundo recordar su rostro. En mis recuerdos es como si nunca hubiera realmente visto su cara. Los dos incidentes específicos que recuerdo no son felices. El primer recuerdo que tengo es que, cada vez que me metía en problemas, no tengo memoria de por qué, me obligaban a sentarme afuera en el porche trasero con pantalones cortos y una camiseta. Durante el invierno, recuerdo que tiritaba y solo me sentaba allí en silencio, asustado de quejarme porque temía que causara más problemas. El segundo recuerdo era aún peor para mí. A la niñera le encantaba jugar a este juego que ella misma inventó. Apagaba todas las luces de la casa y se escondía en una de las habitaciones traseras. Yo me quedaba en la habitación delantera y me decía que si quería comida o ver la televisión, primero tenía que encontrarla. Nunca tenía idea de dónde se escondía y si alguna vez la encontraba, ella salía gritando como una loca y me perseguía. Recuerdo su risa ante mi miedo. Recuerdo que a menudo estaba tan paralizado por el terror que me sentaba en el suelo cerca de la puerta principal.
demasiado asustado para ir a buscarla. No importaba cuánto tiempo esperara, ella nunca salía de su escondite. No importaba cuánta hambre tuviera. Recuerdo específicamente esta vez muy bien. Era tan pequeño y tenía tanto miedo. Estaba gimiendo mientras lentamente reunía el valor para caminar por el pasillo trasero buscándola. Mi hambre se sentía mortal en ese momento y necesitaba encontrarla. Revisé los baños, dormitorios y armarios y nada. Ella no estaba en ningún lado. Recuerdo estar parado en el dormitorio de mis padres tratando de averiguar dónde podría estar. Cuando la vi, era una figura oscura bajo la gran cama, mirándome desde debajo del faldón de la cama. Nos miramos sin movernos. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba sonriéndome. Era como un animal loco, salvaje, bajo allí. Recuerdo que se deslizó por el suelo tan rápido. Grité y me di la vuelta para correr mientras ella se ponía de pie. Y luego la memoria se oscurece. No sé qué pasó después de eso y eso me asusta tanto como el recuerdo que tengo del evento. Nunca compartí estos recuerdos porque parecían tan distantes, y a menudo me preguntaba si siquiera eran reales. Un día, cuando tenía 20 y tantos años, mencioné las pesadillas a mi madre y a mi hermano cuando estábamos sentados hablando durante una de las semanas en que mi hermano y yo estábamos en casa de la universidad. A menudo hacíamos esto para contar historias divertidas y recordar a todos los niños que conocíamos de mucho antes. Entonces, decidí preguntar a mi madre sobre la niñera. Ella parecía confundida y me dijo que nunca contrató niñeras para mí o para mi hermano. Debido a lo grande y unida que era mi familia y cuán protectora era mi madre con nosotros, nunca confió en nadie más que en la familia para cuidarnos. Mis tías y mi abuela eran el polo opuesto de la mujer que recuerdo. Amorosas, amables, divertidas, y me trataban como a sus propios hijos. No podía imaginarme que hicieran esas cosas conmigo. Mi madre genuinamente parecía confundida, pero también un poco preocupada, como una madre estaría al escuchar una historia tan horrible. Me dijo que realmente no podía imaginar a quién me refería. Con su certeza y con los recuerdos siendo tan vagos en lugares importantes, decidí que debía haberlo imaginado todo. Entonces, mi hermano lo mencionó de nuevo al día siguiente cuando estábamos conduciendo juntos. Sí, recuerdo eso, dijo con algo de preocupación en su voz. Recuerdo verte ser llevado afuera y obligado a sentarte allí, y pensé que era horrible. No sé por qué nunca le dijimos a nadie. Él tampoco tenía memoria de quién era la mujer, pero recuerda sentirse indefenso por todo el asunto. Solo tenía recuerdos vagos del horrible juego que ella jugaba, pero señaló que no tiene absolutamente ninguna memoria de que ella lo haya tomado como objetivo de su tormento. Recuerda los eventos como si fuera un espectador. Sin embargo, recordó cosas que yo no recordaba. Esto incluía que a menudo me metía en problemas porque a menudo usaba mi imaginación para contar historias, y que la niñera a menudo se enojaba cuando se daba cuenta de que no eran verdaderas. Esto resultaba en que me echaran de la casa. Solo quiero señalar que mi hermano es solo un año mayor que yo, por lo que él también habría sido muy pequeño. He pensado en volver a mencionarlo a mi madre, pero honestamente confío en que no tiene idea de quién estoy hablando, y no quiero hacerla sentir horrible por algo de hace tanto tiempo de lo que claramente no tenía idea. Solo desearía poder entender qué demonios pasó, y quién demonios era ella. Mi hermano nunca lo volvió a mencionar después, pero me dijo en ese momento que siempre había considerado esa memoria como siendo tan joven, y simplemente malinterpretando lo que estaba sucediendo. Todo lo que sé es que, niñera de mis pesadillas, por favor, nunca nos volvamos a encontrar, ni siquiera en mis sueños. Crecí en una ciudad realmente segura en el Medio Oeste, en un vecindario aún más seguro, apartado en el bosque y separado de la parte principal del pueblo. No he tenido muchos encuentros espeluznantes en mi corta vida, toco madera, así que esto es prácticamente lo más asustada que he estado. Tenía 11 años en ese momento y acababa de aprobar un curso de RCP, Esenciales de Cuidado de Niños, en el centro recreativo. Mi vecindario era muy unido. Todos los niños de mi calle jugaban juntos, y debido a mis 2 hermanos menores, pronto me convertiría en la niñera automática para las 3 familias con las que vivíamos más cerca. Había cuidado de mis hermanos por cortos periodos de tiempo, pero este era mi primer trabajo como una niñera real, cuidando de los 2 niños en edad escolar que vivían al otro lado de la calle. Eran amigos de la familia,
Los padres habían prometido que estarían en casa para las 11 de la noche, y sabía que mis padres estaban en casa, y listos para intervenir si necesitaba algo, así que estaba un poco nerviosa, pero sentía que tenía las cosas bajo control. Los niños eran el sueño de cualquier niñera novata. Habían sido entrenados para elegir solo un dulce antes de acostarse, y en realidad rechazaron mi oferta de dejarles terminar el programa que estábamos viendo porque era su hora de dormir, y todavía necesitaban cepillarse los dientes primero. Estaba impresionada, pero eso hizo mi trabajo súper fácil, así que los arropé, y bajé las escaleras para ver televisión hasta que sus padres regresaran. La mamá es diseñadora de interiores, así que su casa es espaciosa y absolutamente hermosa. La sala de estar está en la parte trasera de la casa, con ventanas de piso a techo y excelentes vistas del bosque en su patio trasero. El sofá está colocado de espaldas a esas ventanas, y yo estaba viendo televisión con su viejo labrador blanco, Alex. Por el rabillo del ojo, pensé que vi algo grande y de color claro pasar por la ventana detrás de mí. Pensé que podría ser un ciervo, pero tenía 11 años y estaba sola, y tengo una imaginación activa. Así que comencé a sentirme incómoda y bastante nerviosa. Los padres no debían regresar por otras 2 horas, así que fui a la cocina para llamar a mis papás y pedirles seguridad. Alex me siguió. Su cocina da a la sala de estar, con el teléfono de la casa en el mostrador. Esto fue antes de que existieran los teléfonos celulares. Parada en el mostrador marcando a mis padres, tenía una vista clara a través del amplio arco hacia la sala de estar y hacia esas enormes ventanas al patio trasero. Alex se acostó a mis pies mientras yo estaba junto al mostrador y le dije a mi mamá que pensaba que había visto algo en la ventana. Escuchar su voz fue tan reconfortante y tranquilizador como pensé que sería, así que le dije que no necesitaba que papá viniera, y que sí, la llamaría si necesitaba algo. Colgué el teléfono y me senté en el suelo para acariciar las orejas y el vientre de Alex por unos minutos, todavía un poco cautelosa con la sala de estar. No había estado allí demasiado tiempo antes de que captara un destello de algo extraño fuera de esas enormes ventanas. Miré más de cerca, más allá del reflejo de la televisión, y noté una pequeña luz moviéndose en el bosque. Probablemente solo sea un vecino, pensé. Pero mientras observaba, la luz parecía moverse en una dirección inconfundiblemente hacia mí. Todo mi cuerpo se congeló, y miré cómo la luz se acercaba cada vez más a las ventanas de la sala de estar, y en algún momento me di cuenta, con un horror completo y paralizante, de que la luz se había hecho tan grande que la fuente debía estar justo afuera de la casa. El haz de luz se movió de un lado de la sala de estar al otro, y luego se posó directamente en mi cara. No creo ni siquiera haber entrecerrado los ojos ante la luz brillante que brillaba a través de la ventana en mis ojos. Estaba demasiado asustada. Alex seguía durmiendo, plácido en su vejez, y completamente ajeno a que mi corazón prácticamente había dejado de latir. La luz se movió nuevamente, esta vez girando para iluminar un rostro desde abajo. Vi cuencas oculares oscuras y huecas y las curvas resplandecientes de las mejillas de alguien. Pero los detalles del rostro se perdieron en el ángulo severo del haz de luz de la linterna. En ese punto, estaba tratando con todas mis fuerzas de gritar, o de mover mis dedos lo suficiente para marcar 911, o de moverme fuera de la vista de la ventana. Literalmente cualquier cosa habría sido mejor que sentarme allí con la boca abierta y lágrimas en los ojos como un pavo relleno. Pero nunca había sentido este tipo de terror helado antes, y estaba completamente inmovilizada por él. Todo se sentía como si se moviera en cámara lenta, y yo estaba totalmente impotente. La luz giró para apuntarme, luego se movió rápidamente hacia abajo, bajo el horrible rostro afuera. Repitió este patrón 1 o 2 veces, y luego desapareció repentinamente. La linterna se había apagado y, por alguna razón, eso fue suficiente para finalmente permitirme moverme. Me levanté rápidamente y marqué, a punto de llamar al 911, mientras mentalmente debatía si refugiarme en el dormitorio principal con los niños, o simplemente agarrarlos e intentar salir corriendo por la puerta principal hacia la casa de mis padres. La clase de primeros auxilios no me había preparado para esto. Antes de llegar al vestíbulo y marcar el primer 1 escuché un fuerte boom, y sentí que mi estómago saltaba a mi garganta al darme cuenta de que había recordado cerrar las puertas principales del garaje, y cerrar con llave la puerta del garaje al cuarto de lavado, pero no podía recordar haber cerrado con llave la puerta del garaje al patio trasero.
Casi solté el teléfono cuando alguien comenzó a golpear la puerta interior. A través de los golpes, sin embargo, pude escuchar una voz. Una voz realmente familiar. Mav, es papá. Déjame entrar. Tropecé, completamente entumecida, y desbloqueé la puerta. Mi papá apenas podía mantenerse en pie. Estaba riendo tan fuerte. Aparentemente mi mamá lo había enviado de todos modos para que me revisara y asegurara de que no hubiera nada de qué temer. Había hecho una revisión rápida del bosque y del patio trasero con una linterna, bajo la suposición de que mi mamá me había mencionado que él vendría. Me vio a través de la ventana e intentó mostrarme que era él apuntando hacia mí, y luego iluminando su rostro, debajo de su maldita cara. No sabía que las sombras hacían imposible saber quién era, hasta que vio cómo el color desaparecía de mi cara y se dio cuenta de que me había dado el susto de mi vida. A él le pareció bastante divertido. Yo no estaba de acuerdo.